bienvenidos al segmento informativo de Consulte a su doctor. Soy la doctora Briones y hoy me complace informarles que me encuentro muy bien acompañado con el doctor Gonzalo Castillo. Él es pediatra de la ciudad de Estelí para estar abordando el tema acerca de fiebre en niños. Bienvenido, doctor Castillo. Mucho gusto, doctora. Muchas gracias por la invitación. Me complace, ¿verdad? Muy alegre estar acá tocando, ¿verdad?, algunos temas de mucho interés para la población, principalmente. Y de nuevo, pues gracias por la invitación. Para mí es un honor. Pues. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Cuéntenos, ¿en qué lugar en la ciudad de Estelí usted se encuentra atendiéndonos actualmente? Ok. Mi centro de atención es en la clínica Meraki, queda de la colonia del Parque Central 2,5 cuadras hacia el norte, o del semáforo viejo 1,5 cuadras hacia el sur, pegado a Iota. Ahí estamos dando servicio de lunes a sábado en horario regular, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mi teléfono pues es 8748-5342 por si lo quieren guardar, y me pueden buscar en las redes como Doctor Castillo Pediatra, en Instagram y en Facebook. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. El día de hoy, como les mencionaba, es un programa muy especial debido a que el día de hoy estaremos rifando una consulta médica más ultrasonido a través de este programa. Sintonícenos y ponga atención a ciertas cosas que vamos a mencionar para que al final del programa podamos mencionar las personas que son las ganadoras. Por favor, nos pueden escribir a las redes sociales o nos pueden escribir en el número que se encuentra en pantalla y nosotros estaremos al final haciendo el sorteo. Vamos a empezar a hablar un poco acerca de la fiebre. La fiebre es un síntoma de una enfermedad subyacente a través del cual nuestro cuerpo se encuentra ayudándonos para evitar infecciones. El doctor nos va a hablar acerca de este enfoque desde su punto de vista pediátrico. Cuéntenos, doctor, en pediatría, ¿qué aborda esta especialidad? Bueno, mire, como pediatras estamos capacitados para atender niños desde recién nacido hasta los 15, 16 años en promedio. Entonces, con la fiebre, pues vemos que hay un montón en pediatría tenemos siempre tantos grupos etarios, ¿verdad? Desde recién nacidos, niños pequeños de brazos, ya los niños que están en preescolar, incluso los adolescentes. Entonces, hay tantas enfermedades, ¿verdad? Principalmente las mayorías siempre son infecciosas o infectocontagiosas. Por el tipo de población casi no tenemos enfermedades crónicas, excepto en algunos niños. Entonces, creo que la fiebre es una de las cosas más importantes a tocar, ¿verdad? Porque, bueno, además de ser pediatra, soy papá, tengo 3 niños, y creo que es algo de las cosas que más miedo le solemos tener con mucha frecuencia. Y entonces surge la pregunta, ¿verdad? Que si la fiebre es un enemigo o es un amigo de nosotros. Entonces, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Hay varios datos de alarma que tenemos que percibir y cada caso es diferente. Sí, claro. Usualmente los padres de familia se preguntarán, ¿qué hago si mi hijo tiene fiebre? Si yo uso un termómetro en mi casa, ¿qué temperatura tiene que ser la ideal para mi hijo? ¿En qué momento tengo que alarmarme y preguntarme, ¿esto es fiebre? También existe el término de febrícula, que también utilizamos en la parte médica, que son ciertos grados que alcanzan nuestra temperatura, pero tenemos entendido que en los niños es un poco diferente. Sí, generalmente la temperatura usual ronda entre los 36 grados y medio hasta 37,5. Ya entre 37,5 y los 38 pues, se consideran febrículas, en algunos lugares un poquito más, un poco menos. Generalmente usamos la medida de grados centígrados. Poco frecuente se usa los Fahrenheit, aunque a veces suelen haber termómetros digitales que nos dan en Fahrenheit, pero lo podemos convertir con mucha facilidad en una calculadora. Entonces, de 38 en adelante ya es fiebre, y considerando la fiebre alta, arriba de 39. Hay un término de hipertermia o muy alta cuando ya tenemos fiebres arriba de 40 grados, que sí son muy alarmantes. Entonces, la fiebre pues en sí es un mecanismo, como lo decía, un mecanismo de defensa, es la forma en que nuestro cuerpo reacciona a las infecciones, a un patógeno, ya sea tanto virus, bacterias, principalmente, incluso hasta parásitos. Pero los datos de alarma surgen más bien con las edades. Digamos, hay niños menores de 2 años, menores de 2 meses quiero decir, que aunque tengan 38 grados, es un
grupo de riesgo alto. Y cuando tenemos niños pequeños, entre 3 y 6 meses, ya los consideramos de riesgo intermedio cuando tenemos arriba de 39. Ya arriba de 40, en niños mayores no siempre es sinónimo de gravedad, porque solemos pensar, ¿verdad?, de que entre más alta es más grave la situación. El tratamiento generalmente está destinado a mejorar el malestar del niño, quitar dolor, quitar la lloradera, la incomodidad que siente. Entonces, una de las cosas que tenemos que, como pediatras, es luchar contra la fiebrefobia, el miedo que le tiene la gente a la fiebre, que realmente solo es tratar el síntoma para quitar el malestar. Muchas veces existe la sensación de que bajando la fiebre el paciente va mejorando, pero realmente no tiene mucho que ver con el estado de gravedad del niño. Más bien lo vamos a ver con datos como vómito, dolor abdominal, que no esté comiendo, que esté muy decaído, muy somnoliento. Esos van a ser los datos que tenemos que tomar en cuenta principalmente. En otros lugares la fiebre no la dejan, si el niño no está con molestia, la dejan evolucionar, pero siempre hay cierto malestarcito. Entonces podemos usar los antipiréticos más comunes, pues. Sí, claro, siempre orientando a la población a que no debe automedicarse en su hogar. Realmente tomar medicamentos forma parte de nuestra vida diaria para algunas personas que tienen enfermedades crónicas. Sin embargo, automedicarse o recetarle a cualquiera, al vecino, a alguna persona, un medicamento es una irresponsabilidad. Como médicos siempre orientamos a las personas a presentarse a una consulta o a una emergencia, si eso lo requiere, cuando tengan sintomatología antes de que tomar medicamentos en casa. Eso es muy importante que todos lo sepamos, que todos conozcamos esta información y de preferencia tener la consulta médica o pedir un consejo médico antes de que sea pues demasiado tarde, y mucho más en los niños, ya que en los niños las dosis de los medicamentos son estrictamente medidas de acuerdo al peso del mismo. Es importante también, doctor, mencionar ese tipo de situaciones, ¿no? Los que suelen automedicar a los niños en casa. Sí, generalmente, pues como los bebés siempre están acudiendo a consultas regulares desde su nacimiento, entonces muchas veces siempre existe la pregunta, ¿cuánto le doy? ¿Cuánto le tengo que dar a mi niño? Muchas mamás me escriben o me llaman, mire doctor, tengo una emergencia. Y me dicen, ¿cuál es la emergencia? ¿Qué le puedo ayudar? Entonces ya me dicen pues que están con fiebre. Entonces una de las cosas más prácticas que podemos hacer es usar el último cálculo que teníamos de acetaminofén. Pues, o sea, digamos, un niño de 5 o 6 meses pudo haber recibido una dosis en la última vacunación y perfectamente pues suministrar esa dosis mientras el papá vigila, y si hay más molestias, si nota otros síntomas, pues acudir al servicio de salud, ¿verdad? Generalmente siempre el más seguro de usar es el acetaminofén, ¿verdad? Porque estamos en un lugar endémico de dengue. Dengue siempre hay, sí, en todos los 12 meses del año, y no podemos usar pues, antipiréticos que nos den algún riesgo, como lo que es el metamizol, dipirona. El otro que está estudiado un poco es ibuprofeno, pero aún así en dengue no es seguro. Entonces, mientras tanto su médico no se lo recete o no se lo indique, lo ideal solo es suministrar acetaminofén, abundantes líquidos, ¿verdad? Suero oral, pecho materno, y el resto de líquidos que el bebé toma, y mientras se acude a su respectiva valoración. Perfecto. Para las personas que recién nos están sintonizando, nuestros números se encuentran en pantalla. Pueden enviar su nombre y el lugar de donde nos están sintonizando, y nosotros al final leeremos todos sus mensajes. Muchísimas gracias a los que están viéndonos a través de Facebook Live y los que nos están sintonizando en este momento a través de los canales de televisión. Estamos hablando acerca de la fiebre en niños con el doctor Castillo, pediatra de acá de la ciudad de Estelí. Estamos abordando acerca de qué debemos hacer en una situación de fiebre con nuestro hijo. Qué es lo que nosotros en casa podemos ir haciendo, como existen múltiples mitos también. Mitos como que se suda la calentura y otras creencias que nosotros tenemos en casa, ¿verdad? Me gustaría que nos aclarara un poco acerca de esos mitos, cómo funciona, qué es lo que creen comúnmente las personas y que pues ellos quieren ocasionalmente resolver en casa,
hablábamos de predominio ir a la consulta o consultar a su pediatra, que como mencionaba el doctor. Sí. Prevenir siempre es importante, llevar a los niños a sus controles de crecimiento, a sus controles de niño sano, es muy importante. Como él mencionaba, es importante tener registros con un médico que le actualice, que lo llame, que tenga la confianza con usted, estimado televidente, en casa, desde la comodidad de su casa. Muchas veces los médicos siempre estamos con nuestros pacientes al teléfono, los vemos en la consulta y nos entregamos de esa forma a los pacientes para poder llegar a ellos de una forma más fluida. En este programa estamos a favor de la prevención de las enfermedades. Realmente todo esto nosotros lo hacemos para que ustedes puedan conocer acerca de estas enfermedades, en qué momento yo tengo que ir a una emergencia con mi hijo en este caso, ¿verdad? Y nos gustaría que nos hablara un poco de cuáles son esos datos de alarma que deben hacerme pensar como padre o como madre de familia, llevar a mi hijo a la emergencia. Sí, generalmente, ¿verdad? Como le decíamos, la fiebre es una amiga, solo se vuelve enemiga en ciertas circunstancias, pero de lo contrario, pues es nuestro mecanismo. Entonces, no es un dato de alarma, no es una emergencia. Entonces lo que nos va a hacer llegar a dar la carrera o no en ese momento son los datos asociados, ¿verdad? Si hay vómitos, si hay dolor abdominal, si el niño está decaído, si el niño está inconsciente, obviamente hay que buscar ayuda lo más pronto. De lo contrario, pues se baja la fiebre, se puede tratar de no sobreabrigar, porque el tratamiento de la fiebre es para mejorar las molestias. Entonces es para que el niño no esté con el dolor, con la incomodidad. Entonces si le ponemos paños muchas veces o los ponemos con agua al tiempo, el niño va a sentir más frío y escalofrío. Ya de por sí se siente mal, entonces hacer otras medidas que lo hagan sentir más incómodo es contraproducente y no resuelve el problema que esté de base, que generalmente el 80% de las cuestiones son cuadros virales, ¿verdad? Tanto dengue, pues que esta sí la podemos prevenir con medidas en la casa, y como las enfermedades infecciosas, como influenza, que también estaba un brote de influenza recientemente, y otros montón de enfermedades que se consiguen en las guarderías o que llevan otros niños más grandes a sus hermanos más pequeños. Entonces los datos de alarma van a ser principalmente esto: vómito, dolor, mucho decaimiento. Otro tema importante que la gente le tiene mucho miedo es con la cuestión de las convulsiones febriles, ¿verdad? Porque las convulsiones febriles es algo que no se pueden prevenir. El paciente tiene una predisposición para presentarla. Entonces hay niños que pueden convulsionar con 38 y otros con 40. Entonces siempre existe ese miedo del papá de que tengo que darle porque me va a convulsionar, y es una cuestión de que hay tanto miedo, pero suelen ser autolimitadas generalmente entre los 6 meses y los 6 años de vida. Ya después de esas edades más bien hay que pensar en meningitis o problemas ya del sistema nervioso. Pero de lo contrario son autolimitadas, generalmente solo lo hacen en el inicio de la fiebre del cuadro, es decir, el paciente está iniciando fiebre y en ese momento convulsiona. La mamá va a la emergencia, ya cuando llegan al hospital generalmente ya ni están convulsionando y muchas veces no lo vuelven a hacer durante todo el resto del cuadro. Pero existe ese miedo de que si no le administro acetaminofén, si no le pongo diazepam, me va a volver a convulsionar, y no es evitable. Sí hay ciertos casos, digamos, algo que es muy particular de la fiebre es que aumenta la frecuencia cardíaca, nos aumenta el corazón. Las mamás refieren que sienten el pecho que le late muy fuerte, muy rápido, y también el niño respira. Entonces, todo niño con fiebre va a estar cansado. Pero en ciertas circunstancias donde hay alguna neumonía, algún cuadro respiratorio, bronquiolitis, el hecho de la fiebre sí nos puede cansar más al niño. Entonces lo damos pues ahí también, además para mejorar el malestar, para que el paciente no esté respirando tan rápido, o en los niños que padecen del corazón. Pero de ahí, en la mayoría de los niños, pues no se debería tener tanto miedo. El otro tema muy importante, ¿verdad? Que hay muchas controversias, es el uso de medios físicos. Pues si lo baño, si le pongo paño, si le pongo crema, le pongo alcohol, ¿qué le hago, doctor? Todas esas son preguntas pues muy frecuentes. En los libros, pues, en muchos estudios lo que hablan es de que si la fiebre ya es muy alta, de 40 a 41, incluso ya considerado hipertermia,
pues se puede poner. Se puede intentar hacer medio físico, sumergir en una bañera con agua tibia o usar baños de agua tibia, pero al menos que sea muy fuerte, como le digo, arriba de 40, pero para bajar rápido y siempre acudir. Entonces, algo que también yo les recomiendo mucho a los papás es el hecho de que apunten la fiebre. Vale la pena apuntar cuando me llega un paciente de 8 meses, podemos poner un ejemplo, y me dice, hizo fiebres altas, pero no la midió. Me queda mucho a la interpretación de la mamá, ¿verdad? Correcto, y obviamente sí. es de preocuparse, ¿verdad? Pero vale la pena medir, o sea, que me digan, mire doctor, me marcó 38,5, me marcó 39, claro. A las 4 horas tenía 39, o bajó solo hasta 38 y volvió a subir. Todos esos datos son muy importantes porque nos hacen pensar en cuestiones diferentes. No todas las patologías hacen, digamos, la influenza, conocida como la quebradora, suele darnos fiebres muy altas y no darnos un poco de gripe, y el inicio es muy desmedida la fiebre, pero no es porque sea grave, sino porque es la forma en que reacciona. Con el COVID, pues mucha gente no hacía fiebre y se complicaba de cansancio. Entonces no guarda relación con la gravedad de la enfermedad. La gravedad de la enfermedad la van a dar otros síntomas, ¿no? Entonces eso es algo que también les recomiendo mucho a los papás, además de no tener el miedo, de tomarse el tiempo de apuntarlo, me mandan fotos del termómetro, o incluso muchos papás, pues muy precavidos, pues hasta toman con 2 termómetros diferentes. Vale la pena. Ya ahorita ya no suelen haber termómetros de mercurio, porque eran muy exactos, pero eran bastante peligrosos por lo que se quebraban, se contaminaban. Sí. Pero ahora los electrónicos pues los podemos hallar desde los que son por infrarrojo o los que son de contacto, y con bastante accesibilidad, pues. Sí, además se puede tomar la temperatura en diferentes partes del cuerpo. Sí. Usualmente nosotros utilizamos la temperatura axilar, que esa es la que utilizamos el termómetro común que todos conocemos. Es importante tener este tipo de dispositivos en su casa y tratar, pues como dice el doctor, de que siempre que acudimos al doctor, nosotros ya llevamos cierta información que es de valor para nosotros y que nos ayuda a hacer un diagnóstico. Así es. Entonces, muchas veces, incluso como suele suceder, ¿verdad? El momento en que más necesitamos el termómetro se nos dañó, la batería no nos está dando, no lo encontramos, mil cosas. Entonces, pues yo les digo, si el niño no se ve grave, bajen, pueden administrar, esperar. Muchas veces es más riesgoso salir a las 2 de la mañana en una moto, en un vehículo, a buscar un taxi y eso. Pues, entonces, mejor es, si tienen mucho miedo, pues incluso llamar a su médico, a algún familiar también que te pueda orientar, pues es válido. Y administrar acetaminofén mientras se va. Sí. Mientras se espera, pues para moverse. Sí, pero sí. Usualmente estas situaciones suceden a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, que les dio fiebre, y ahí suceden los acontecimientos, ¿verdad? Cuando no encontramos, como dice el doctor, el termómetro que tenemos en casa, siempre es importante que tengamos nuestro kit en casa con este tipo de instrumentos. ¿Qué le recomienda usted a los padres que deben de tener en casa para auxiliarse? Sí, creo que todos los papás llegamos a tener en algún momento todo una huaca de medicamentos que nos sobran, de jarabes que teníamos. Ya tenemos acetaminofén en gotas, en jarabe. A veces sí, los supositorios pues no solemos tener tantos a mano, pero sí siempre nos queda algún puchito de los jarabes que usamos. Entonces podemos tener eso. Muchas mamás que son un poquito más precavidas guardan las recetas suelen guardar las recetas en una carpeta, entonces las revisan de nuevo y pues dan la última dosis que logran conseguir. Hay otras que pues los mantienen ya de memoria, pues. Sí. Tenemos algunos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales y al canal actualmente. Fiorella Rodríguez en Facebook nos pregunta, ¿cómo puede ganar una consulta médica? Simplemente sintoniza el canal Telenorte, estaremos recogiendo los números de teléfono al final y le vamos a hacer una pregunta acerca de lo que estuvimos hablando en este momento, y de esa forma usted se puede ganar la consulta más el ultrasonido con el doctor Castillo. La siguiente es María López Marín, pregunta, ¿bañar a los niños cuando es de madrugada y hay fiebre es bueno o es malo? Como lo decía anteriormente, generalmente sí, si la fiebre solo es demasiado alta de 41, pues
se puede beneficiar un poco, pero de lo contrario, lo mejor es solo suministrar acetaminofén, desabrigarlo en el sentido de quitar la sábana, quitar las pijamas, dejarlos en ropa fresca, ¿verdad? Porque aquí estamos en el trópico y no es como en otros países, pues que si lo desabrigan está a 10 grados centígrados afuera. Aquí lo podemos dejar en pañal, en una camisolita y en la noche bajará hasta 20 grados, tal vez 22 grados la temperatura. Entonces, puede más bien darle mucha molestia. Y muchas veces también nos percatamos hasta que está dormido el niño, la mamá está dando el pecho, está dormido con el niño a la par y en ese momento se percata que está caliente. Entonces, muchas veces también el calor se guarda por lo que está sobreabrigado, por lo que está cerca. Entonces, con solo desabrigarlo, suministrar acetaminofén, se puede vigilar y se espera pues, para no hacerlo tan de madrugada, porque a veces pueden producir un poco de alergia, estornudos e incluso a veces el mismo cuadro se asocia con gripe y la mamá termina pensando que es porque lo bañó. Entonces, mejor no exponerlo a eso, pues. Solo si fuese demasiado alta, como les digo, 40, 41, pero de lo contrario, pues mejor solo la acetaminofén se descubre y se vigila. Tenemos otra pregunta, Marisol Castillo, ¿la fiebre es sinónimo de infección siempre? La fiebre es sinónimo de una respuesta a un agente externo. Generalmente en niños pues, pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, como les digo, o parásitos. Pero generalmente en niños casi todo es viral, el 80% de las cosas. Ya hay cosas muy poco frecuentes, enfermedades autoinmunes, no es lo más frecuente. Y en los niños recién nacidos es un problema puede ser un problema de autorregulación, cuando el niño no puede generar calor, pero tampoco lo puede perder. Entonces, al sobreabrigarlo pasa. Pero la gente, cuando dice infección, muchas veces se refiere a infección bacteriana, que es sinónimo de uso de antibióticos, pero no, la mayoría de los casos no, la mayoría de las diarreas no necesitan antibióticos, la mayoría de los cuadros respiratorios no necesitan antibióticos, y al igual, o sea, así por ende la mayoría de las fiebres no van a ocupar antibióticos. O sea, un dengue es una infección viral, pero no una infección bacteriana. Entonces hay algo, ¿verdad? Es una respuesta, pero como les digo, pues no siempre es bacteria, es la menor proporción de los casos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Castillo, por esa información tan valiosa para los padres, para los tíos, para todos los que nos encontramos en contacto con un pequeño en nuestra casa. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través del Facebook Live y los diferentes canales de televisión. Agradecemos sus mensajes y su agradecimiento, valga la redundancia, dentro de nuestro live en Facebook. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Tenemos la pregunta de don César Julio desde Masaya. Si mi hijo de 3 años tiene fiebre, ¿cuál es la temperatura mínima en la que debería alarmarme o contactar a un doctor? ¿Cómo? La temperatura mínima. Yo creo que arriba de 39, pues como de buscar una información en el momento, pero debajo de ahí se puede suministrar acetaminofén mientras se va pues por una valoración. También que existe el lado contrario a la fiebre o a la hipertermia, que es la hipotermia, ¿verdad? Algo distinto a la fiebre es el descenso de la temperatura corporal. Así es. Agradecemos mucho los saludos, Amy Castillo, por felicitarnos en nuestro espacio, por estar pendientes del programa, como siempre. Envíennos sus mensajes a través de los números que se encuentran en pantalla para que nosotros podamos hacer la rifa al final del programa de la consulta con el doctor Castillo. Le agradecemos nuevamente por encontrarse aquí, por conversar con nosotros y regalarnos su valioso tiempo. Estamos todavía recepcionando los mensajes para decidir acerca del ganador. Hay otra cosa que muchas veces los papás, bueno, no han preguntado, pero también suele ser frecuente, pues el uso de usar, si necesitamos 2 antipiréticos, ¿verdad? Porque sentimos que la acetaminofén es muy lenta, sentimos que hace 3 horas se las dimos y sigue el niño caliente, que si le doy ibuprofeno, que si le doy diclofenac. Entonces, pues la evidencia dice que no hay beneficio extra, pues. Incluso pues hay más riesgo de usar ibuprofeno por sangrado, úlceras, irrita el estómago, ¿verdad? Al igual que la diclofenac y el resto de estos antiinflamatorios no esteroideos.
Y incluso es contraproducente si el niño está deshidratado, pues porque el acetaminofén se metaboliza en el hígado, mientras que el ibuprofeno, pues como es a nivel renal, entonces nos pueden dar daño renal en los niños que estén deshidratados. Como les digo, eso ya generalmente es mejor con su médico, ya si él decide uno o usar el otro, y porque en dengue, pues generalmente solo acetaminofén, pero a veces cuando no hay respuesta, pues vale la pena pues contactar al médico para definir eso. Muchísimas gracias, doctor Castillo, por toda esta información. No, gracias tenemos un ganador, me informan, ¿verdad?, de la producción. Elizabeth Rizo, por favor, si puede comunicarse, doña Elizabeth, a los canales para recibir la cita médica más el ultrasonido, la cita con el doctor Castillo, pediatra, para su hija. Nos puede comunicarse con nosotros a los números que se encuentran en pantalla. Quiero agradecerles nuevamente por acompañarnos esta noche en otro segmento más de Consulte a su doctor. Quiero hacer nuevamente el llamado que hacemos en todos los programas a los médicos que quieren acudir, que quieren regalarnos su tiempo para compartir información con nosotros a través de este espacio. Agradecemos nuevamente que estén sintonizándonos a través de Facebook y los diferentes canales de televisión. Soy la doctora Briones y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, doctor, por haber estado aquí de igual forma. Gracias por acompañarnos y brindarnos toda esta información tan valiosa para nosotros en nuestros hogares. Y pues ya saben que pueden encontrarnos todos los miércoles a la misma hora, 6:30 p.m. por los canales de televisión, en Facebook Live, a través de Telenorte, voz e imagen de nuestra gente. Okay.